Martes 30 de enero de 2024, bienvenidos de vuelta, Hare Krishna. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast. Estamos sobre el texto 14, en el capítulo 3 del canto tercero. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kiyam bhuvo yam sapitoru bharu yadrona bismarjuna bimamulai ashtadashak sauhiniko madamsar astebalam dursvisaham yadunam. Traducción del verso. Tras finalizar la batalla de Kurukshetra, el Señor dijo: el alivio de la gran carga de la tierra, 18 Aksauhinis, se ha efectuado ahora con la ayuda de Drona, Bhishma, Arjuna y Bhima. Pero, ¿qué es esto? Aún está el gran poder de la dinastía Yadu, nacida de mí mismo, que puede que sea una carga más insoportable. Es interesante cómo tal vez nosotros estemos ya acostumbrados a ello. Nosotros como lectores y estudiantes de la ciencia del Bhakti estemos acostumbrados ya a estos detalles, a estos pequeños detalles relacionados con Dios, con el Señor Supremo, como los presenta de manera tan natural esta literatura. Aquí resulta ser que lo estamos encontrando a Krishna observando un pensamiento que él tuvo para sí mismo. Como digo, es bastante resaltante como el Bhakti nos regala tanta cercanía en su presentación de Dios, tanta cercanía al punto, como estamos viendo aquí, de observar qué es lo que él estaba pensando, qué es lo que él pensó para sí mismo en algún momento. Y lo que está pensando para sí mismo es este tema de, digamos, su misión, la misión por la cual él vino, que era aliviar la carga de la tierra. Prabhupada va a hablar aquí de la carga de la tierra en términos muy interesantes. Es resaltante aquí también en el verso como el Señor Supremo considera que Bhishma y Drona fueron parte de la ayuda. O sea, él está hablando de su misión, como dijimos. Ya esto está listo, dice el Señor Supremo. Ya se alivió toda la carga de la tierra. Y él considera, como dije, a Bhishma y Drona como parte del equipo de ayuda. Claro, él no utiliza estas palabras, pero lo podemos ver aquí, entre líneas. Krishna no dice de manera textual y explícita que Bhishma y Drona eran parte de su equipo, sino más bien aparece entre líneas, con la ayuda de Bhishma y Drona. Recordemos que Arjuna, al momento, antes de iniciar la batalla, Arjuna está tratando de exponerle a Krishna el por qué no va a pelear. Él no quiere pelear. Y uno de los argumentos de Arjuna es que en el otro lado, del lado de los Kurus, hay personas muy respetables, dice Arjuna. Y él está refiriéndose a Bhishma y Drona. Bhishma es el abuelo Bhishma, sí, el mayor en toda la casa real. Y es no solamente el mayor, sino el venerable abuelo Bhishma, mayor que Dhritarashtra todavía. Y luego se encuentra Drona, que es su maestro de Arjuna. Y Arjuna no está dispuesto a pelear con ellos. Entonces ellos, como sabemos, ellos estaban de aquel lado. Pero Krishna entonces los incluye aquí, diciendo que con la ayuda de ellos también, Bhishma, Drona, Arjuna y Bhima, se pudo liberar la carga de la tierra. Sí. Antes de ir al comentario de Prabhupada, vamos a señalar esto también. Krishna habla de esta carga de la tierra, 18 Aksauhinis, él dice. Y aquí hay una... Prabhupada nos remite al Bhagavatam 1.16.34 para conocer un poco más de estas Aksauhinis, que son falanges militares. Vamos a ir allá.
Vamos a leer la traducción. Este verso es hablado por Daritri, por la tierra, la madre tierra en la forma de una vaca, tal vez ustedes recuerden. Y ella le está hablando estas palabras a Pariksit, que es el emperador en ese momento. Dice entonces la madre tierra: yo estaba sumamente sobrecargada por las excesivas falanges militares organizadas por reyes ateos y fui aliviada por la gracia de la personalidad de Dios. Es lo que ella dice. Habla de estas excesivas falanges militares. Prabhupada, veamos lo que dice en el comentario. Una falange Aksauhini es el nombre de estas falanges, Aksauhinis. Una de ellas consiste de 21.870 cuadrigas y la misma cantidad de elefantes, 21.870. Luego, 106.950 soldados de infantería y 65.600 soldados de caballería. Esto es lo que compone un Aksauhini. Y Krishna, volvemos al verso de hoy. Krishna dice entonces que esa carga que tenía la tierra eran 18 de estos pelotones, de estos Aksauhinis, y todos ellos murieron. Según el Mahabharata, quedaron únicamente 10 hombres vivos, 7 del lado de los Pándavas y 3 del lado de los Kurus. Ahora, el mismo verso indica, Krishna dice que él está pensando para sí mismo y se da cuenta, si podemos usar ese término, porque no es posible que, por orden lógico, no es posible que Dios se dé cuenta de algo, porque darse cuenta de algo significa que en un momento previo no lo conocían. El darme cuenta de algo indica que en algún momento no sabía esto, de lo cual me estoy dando cuenta. Pero Krishna no puede darse cuenta de nada porque él todo el tiempo lo sabe, todo el tiempo sabe todo, ¿no? Si hubiera un momento en el que Dios no sabe algo, entonces sería un error en su persona. Dios, por definición, tiene que ser omnipotente, omnipresente y omnisciente todo el tiempo. Entonces, no es que Krishna se dio cuenta, en ese sentido él ya lo sabía, pero él reflexiona y dice que todos los yadus aún siguen aquí todavía. Y es posible, esto muere del tanto, es posible, dice él, que puede que sea una carga más insoportable, la dinastía Yadu. Y es que podemos verlo de la siguiente manera. Supongamos que hay una intervención militar o una intervención policial debido a que es necesario reducir, digamos, la presencia y las actividades de los malhechores. Y si hay una cantidad muy grande de policías y militares, digamos, por una situación de emergencia, ellos llegan a cierta zona de la ciudad, muchos policías, muchos militares se estacionan, ponen sus campamentos y por lo tanto hay muchos, es una novedad en aquella zona de la ciudad, una cantidad tan grande de policías, se genera un ambiente de tensión también. Y hay muchos autos, muchos carros policiales, muchas armas. Y una vez que ya fue sometido, digamos, fue reducido el enemigo, si aquellos policías se quedan, si aquella cantidad grande de policías y militares se queda en esa zona de la ciudad, de alguna manera sigue habiendo una especie de tensión. El hecho simplemente de que ellos estén allí reunidos, no porque estén haciendo algo malo, sino por la cantidad grande, como digo, de armamento también, la cantidad grande de todo lo que ellos necesitan, todo su equipamiento que ellos necesitan y la cantidad grande de personal también. Lo indicado sería que una vez terminada la misión, todos ellos vuelvan a sus puestos, ¿no? a las estaciones, las estaciones de policía o donde sea que ellos operen en sus oficinas. Oficinas también las hay. Así que, en ese sentido, Krishna dice, es una carga también los yadus, porque se quedan en la tierra,
rondando aquella cantidad muy grande de militares, simplemente rondando después de haber cumplido con su misión. Y es un poco lo que está sucediendo aquí con los yadus. Krishna dice que, bueno, ya es hora de que todos nos vayamos, tanto él como el Señor Supremo, como sus sirvientes, los yadus. Ahora sí vamos a leer el comentario de Srila Prabhupada. Significado. Es errónea la teoría de que al aumentar la población del mundo, éste se sobrecarga, y como consecuencia de ello surgen las guerras y otros procesos aniquiladores. La tierra nunca se sobrecarga. Las montañas y océanos más pesados de la faz de la tierra tienen un número de entidades vivientes mayor que el de seres humanos que existen, y no están sobrecargados. Si se hiciera un censo de todos los seres vivientes que hay en la superficie de la Tierra, con toda seguridad se comprobaría que el número de seres humanos no representa ni siquiera el 5% del número total de seres vivientes. Si el índice de natalidad de los seres humanos está en aumento, entonces el índice de natalidad de los otros seres vivientes está aumentando proporcionalmente. El índice de natalidad de los animales inferiores, como las bestias, los seres acuáticos y las aves, es mucho mayor que el de los seres humanos. Por orden del Señor Supremo existe por toda la tierra una disposición adecuada de alimentos para todos los seres vivientes, y Él puede disponer que haya más y más, si en verdad ocurre un incremento desproporcionado en el número de seres vivientes. Me detengo aquí un momento. Notemos cómo Prabhupada, como decíamos al inicio, está señalando, ya que el verso habla de una sobrecarga de la tierra, Prabhupada entonces señala aquella consideración bajo la cual se piensa que la tierra está sobrecargada, y es en asuntos, digamos, económicos y políticos. No es que la tierra se sobrecarga conforme aumenta la cantidad de personas y por lo tanto el alimento escasea, y habiendo escaseado el alimento y habiendo aumentado los seres humanos, ahora podemos hablar de una sobrecarga mundial, una sobrecarga en la tierra. Prabhupada está señalando que esa conclusión es errónea, como él dice, y está argumentando aquí de que en realidad el Señor Supremo puede satisfacer de alimento a todos. Por lo tanto, hablar de sobrecarga en términos de sobrepoblación, de acuerdo con Srila Prabhupada, no es lo más apropiado. Y de hecho, siguiendo lo que él dice aquí, en torno a la cantidad de alimento que es suficiente y que el Señor Supremo puede satisfacer a todos los seres vivos, hablando más bien de los seres humanos, puede satisfacer las necesidades alimenticias de los seres humanos. Esto que Prabhupada está diciendo en realidad es muy fácil, lleva menos de un minuto poderlo observar en datos, simplemente sentarse y entrar en Google y descubrir que la cantidad de alimentos que se desperdician a nivel mundial. Ahora vamos a ver esos datos porque esos sí los tenemos aquí a mano, pero es súper rápido. Uno puede en menos de un minuto buscar esa información y darse cuenta de que hoy por hoy, cuando la cantidad de seres humanos es muy alta, al mismo tiempo la cantidad de alimentos que se desperdician, que se tiran simplemente a la basura, es increíblemente alta. Ahora vamos a ver esos datos. Así que no es solamente una idea de Srila Prabhupada, sino es algo que de hecho ocurre. Que el Señor Supremo abastece de alimentos a todos, a pesar de que sean una cantidad muy grande los seres humanos. Sigamos leyendo. Por lo tanto, no hay posibilidad alguna de que un aumento de población ocasione una carga. La tierra se sobrecargó debido a Dharma Glani, la ejecución irregular del deseo del Señor.
Dharma Glani. El Señor advino a la tierra para contener el aumento de personas malvadas y no el aumento de población, como erróneamente alega el economista mundano. Me detengo aquí. Así que el asunto no es que haya una sobrepoblación, el asunto es que haya un aumento de cantidad, un aumento de personas malvadas, como Prabhupada lo utiliza aquí. O sea, un aumento de personas malvadas significa una persona malvada significa una persona falta de educación, que no ha sido entrenada, que no ha sido educada apropiadamente. Eso es lo que Krishna, de acuerdo con Prabhupada, es lo que Krishna vino a detener, el aumento de ese tipo de personas. Y sigue siendo la misión del Señor. La misión del Señor Chaitanya es la misma, detener el aumento de personas malvadas. En el caso de la diferencia entre el Señor Chaitanya y Krishna, o una de las diferencias en su misión, en cuanto a la misión, es que el Señor Chaitanya no aparece para matar a nadie, sino más bien para educar. Y él, sí, le pide a sus discípulos más inmediatos, los 6 Goswamis, que escriban, que estudien las escrituras védicas y que produzcan material para las generaciones venideras en torno a la ciencia espiritual. Y es lo que hacen los 6 Goswamis. Y tenemos una cantidad muy grande de literatura que sirve para la educación de las personas. De tal manera que la cantidad de personas malvadas se disminuye y aumenta la población más educada espiritualmente, formada, que recibe una formación, una educación. Sigamos leyendo. Cuando advino Sri Krishna, había aparecido un considerable aumento de personas malvadas que habían violado el deseo del Señor. La creación material está hecha para complacer el deseo del Señor, y su deseo consiste en que las almas condicionadas, que no son aptas para entrar en el reino de Dios, tengan una oportunidad de mejorar sus condiciones para poder entrar en él. Todo el proceso del plan cósmico tiene por objeto únicamente dar una oportunidad a las almas condicionadas de entrar en el reino de Dios, y la naturaleza del Señor ha hecho un plan adecuado para su manutención. Por consiguiente, aunque puede que haya un gran aumento de población en la superficie de la Tierra, si la gente vive exactamente de conformidad con los principios de conciencia de Dios y no son malvados, una carga de esa índole sobre la Tierra es una fuente de placer para ella. Interesante. Hay 2 clases de cargas. Existe la carga de la bestia y la carga del amor. La carga de la bestia es insoportable, pero la carga del amor es una fuente de placer. Srila Visvanatha Chakravarti describe la carga del amor de una manera muy práctica. Dice que la carga del esposo sobre la joven esposa, la carga del hijo sobre el regazo de la madre y la carga de la riqueza sobre el hombre de negocios, aunque son de hecho cargas desde el punto de vista de peso, son fuentes de placer y en consecuencia, son fuentes de placer y en ausencia de esos pesados objetos, puede que uno sienta el peso de la separación, que es mucho más difícil de soportar que la verdadera carga del amor. Qué interesante. Esta idea de la carga del amor y la carga de la bestia en sí merecería más atención, ¿no? Podríamos profundizar más aquí en esa idea de la carga del amor. De momento vamos a continuar con la lectura y sí, posiblemente en algún momento volvamos sobre esta idea. Sigo leyendo. Cuando Sri Krishna se refirió a la carga de la dinastía Yadu sobre la tierra, se refería a algo diferente de la carga de la bestia. El gran número de familiares que nacieron de Sri Krishna sumaron unos cuantos millones
y representaban ciertamente un gran aumento en la población de la tierra. Pero debido a que todos ellos eran expansiones del propio Señor, mediante sus expansiones plenarias trascendentales, constituían una fuente de gran placer para la tierra. Cuando el Señor se refirió a ellos en relación con la carga que representaban sobre la tierra, tenía en mente que muy pronto iban a desaparecer de la tierra. Todos los miembros de la familia de Sri Krishna eran encarnaciones de diferentes semidioses y habían de desaparecer de la superficie de la tierra juntamente con el Señor. Cuando se refirió al insoportable peso sobre la tierra en relación con la dinastía Yadu, se estaba refiriendo a la carga de la separación. Srila Jiva Goswami confirma esta inferencia. Y aquí termina el comentario de Srila Prabhupada. Pues muy interesante. Prabhupada entonces aquí al final termina de aclarar, de dar la luz apropiada en torno a qué se refiere Krishna con este peso sobre la tierra. El peso de la separación. Vamos más arriba y vamos a centrarnos aquí en esta afirmación que Prabhupada hizo relacionada con los devotos, las personas que dan placer más bien a la tierra. Si la gente vive exactamente de conformidad con los principios de conciencia de Dios y no son malvados, una carga de esa índole sobre la tierra es una fuente de placer para ella. Es interesante y definitivamente que es algo muy mínimo, pero es relevante que Prabhupada habla aquí en términos de conciencia de Dios. Como digo, es mínimo, solamente está intercambiando aquí el término Dios por Krishna. Usualmente habla de conciencia de Krishna, o mayormente habla de conciencia de Krishna, hoy ya he dicho conciencia de Dios. Y repito que es resaltante porque es mucho más, digamos, más abierto en la idea de conciencia de Dios. Y no solamente más abierto, sino que nos deja ver en momentos como este que Srila Prabhupada, de vuelta, digámoslo, Srila Prabhupada no busca solamente hacer un proselitismo para que todos se vuelvan Hare Krishnas. O sea, la solución no es que todo el mundo se vuelva un Hare Krishna. Claro, todos los que quieran venir y formar parte de la familia devocional, pues van a ser completamente bienvenidos. Pero todos aquellos que tengan una seriedad y dedicación a cultivar su conciencia de Dios fuera, digamos, de las paredes del templo Hare Krishna, que quiera seguir otro método o acercarse a otra institución, a otra religión, pues adelante. Y por un lado, apreciaremos que las personas lo hagan y por otro lado, en la medida de lo posible, estimularemos tal cosa. Como lo vemos aquí en Srila Prabhupada. Como dije, es algo mínimo, es un detalle mínimo, pero hay mucho de fondo. Cuando él habla de que las personas serán una fuente de placer para la tierra si siguen los preceptos de la conciencia de Dios. Sí, porque pudiera dar la impresión de que nosotros como Hare Krishnas, nuestra misión es volver a todo el mundo Hare Krishnas. Y no necesariamente es eso. Más bien, a todos los que ya somos Hare Krishnas, necesitamos seguir los preceptos de conciencia de Krishna. No solamente es identificarse como un Hare Krishna, sino realmente ir en la medida en la que vamos progresando, siguiendo bien y cada vez mejor los preceptos de conciencia de Dios, para ser realmente una fuente de placer para la tierra. Y uno de esos preceptos es cuidar la energía del Señor Supremo, cuidar los recursos del Señor Supremo. Decíamos hace un momento que la cantidad de desperdicios, de cómo se desperdicia alimento es increíble. Vamos a ver ahora esos números. Y un Vaishnava idealmente, porque así lo enseñan los grandes Vaishnavas, no desperdicia la energía de Krishna y mucho menos algo tan, como se dice popularmente, que el alimento es sagrado, algo tan sagrado como es el alimento. Si realmente estamos siguiendo los preceptos de conciencia de Dios, seremos cuidadosos con ello. Vamos a echarle un vistazo a estos números. Aquí están.
Estos son números de las Naciones Unidas. Y vamos a ir directamente aquí. Quienes están viendo la pantalla lo podrán observar. Si no, quienes están escuchando, voy a leerlo para que sea más fácil. La magnitud del desperdicio de alimentos. Esta es la estimación de un volumen anual de alimentos desperdiciados en los hogares de los siguientes países. Es una lista pequeña, no muy grande, pero muy interesante. Total en millones de toneladas. En China se desperdician 91 millones de toneladas de alimentos anuales. En la India 68 millones de toneladas. En Estados Unidos 19 millones y la cuenta sigue. Y a pesar de que la India y China muestran estos números más elevados, eso tiene que ver con la cantidad de personas, la población. Aquí al lado tenemos este otro número que indica el desperdicio per cápita. Así que la India, que desperdicia 68 millones de toneladas, eso equivale a un 50%. Comparado, por ejemplo, con México, interesante, que se desperdician per cápita 90 kilos, o 94, sí, 94 kilogramos de alimento por año. En fin, es cerca de 1.000 millones, vamos a ir arriba, sí, 931 millones de toneladas de alimentos desperdiciados, de los cuales, me voy a acercar un poco más aquí, de esos 900 millones de alimentos, 500, sí, un poco más de la mitad, 500 millones vienen directamente de las casas, de los hogares. Claro, hay otras fuentes desde donde se desperdicia alimentos, como por ejemplo los productores mismos, los restaurantes, los centros comerciales o los, ¿cómo se llama? Los supermercados. Pero gran parte y más de la mitad de esos alimentos que se desperdician vienen directamente de hogares. Entonces, no es verdad que hay un aumento de la población que significa una escasez de alimentos, sino falta de educación de vuelta. Falta de educación y de sensibilidad en los seres humanos, en las personas. Y una vez que haya esa apropiada educación, que haya conciencia de Dios y que las personas aprendan a seguir o aprendamos a seguir los preceptos de conciencia de Dios, entonces tendremos mayor sensibilidad frente a esas cosas. Y claro, no es que la conciencia de Krishna busca educarnos únicamente para detener el desperdicio de alimentos. Es solamente lo hemos abordado aquí porque el tema lo incluía, el verso lo incluía, pero una persona educada espiritualmente, en muchos otros sentidos, será eso, un ser humano más verdadero, ¿no? Una persona más funcional, idealmente, si está siguiendo los preceptos. Ser una persona más empática, porque el mismo proceso le pide ser empática y despierta más empatía en la persona. Será una persona empática, ser una persona capaz de tolerar y de comprender la situación del otro. En fin, hay muchos resultados favorables en la medida en la que se siguen esos preceptos apropiadamente. Y dentro del método de conciencia de Krishna, dentro del método del Bhakti, parte de todo ese sistema de Bhakti es el estudio de las escrituras. No solamente el estudio, sino un poco también el estilo que cultivamos en este programa de Krishna en tu casa. Es también incentivar la reflexión, no solamente el estudio, la memorización, que en realidad es necesario, pero también estimular la autorreflexión, la introspección, para eventualmente cada tanto hacer un monitoreo de cómo estoy conduciendo mi vida, cómo estoy asimilando las cosas que escucho, cómo las estoy poniendo en práctica. Siempre con amor, con compasión. No buscamos aquí tampoco, un reproche propio, ¿no? No es para culparnos, no es para exigirnos de más, no es para apurarnos cada quien a sí mismo
y de culparse porque no estoy siguiendo bien todo lo que escucho. No, más bien, sí, en un espíritu más compasivo y amoroso, observar cómo estoy progresando y cómo voy en la medida de lo posible aplicando aquellas cosas que voy escuchando, aquellos preceptos de los cuales voy informándome, y en la medida de lo posible eso, integrándolos y observando cómo puedo ir mejorando. Y esa mejoría, todo aquel que se dé a esa tarea va a ser una persona que vive con mayor satisfacción, indudablemente. Una persona que vive, sí, más satisfecha en el progreso de su propio ser, en la autorrealización, como lo llama la Prabhupada. Es una actividad que lleva tiempo, que lleva, sí, que no es de un momento a otro, pero que reporta satisfacción al ser. ¿Por qué? Porque se está trabajando sobre el ser, porque la persona trabaja sobre sí misma. Y el prestarle atención al ser, con solamente estudiar acerca del ser, con solamente escuchar, leer acerca del ser, del alma, ya eso da placer al ser, al alma. ¿Qué decir entonces de hacer un trabajo sobre ese mismo ser? Y Prabhupada habló aquí entonces de cómo esas personas pueden volverse una fuente de placer para la tierra. Saludos, Siami, voy a leer tu comentario. Hare Krishna, la conciencia de Dios. ¿Se puede decir que está relacionada con la conciencia de unidad? Donde todos estamos interconectados. La conciencia de Dios implica un despertar de la responsabilidad de parte de todos. En un sentido, Siamelis, gracias por presentar tu pregunta. En un sentido, sí es una conciencia de la unidad. La persona, vamos a ver si puedo localizar rápidamente este verso en donde Krishna le dice a Arjuna que, en la Gita, que aquella persona que tiene una lucidez espiritual, una persona con claridad espiritual, es capaz de darse cuenta de la unidad de todos los seres, dice Krishna. Un poco lo que tú estás escribiendo aquí, Yameles. Ese es verso 32, vamos a ver. Aquí está, gracias. Sí, verso 32, 6:32 de la Gita. Krishna dice lo siguiente: Oh Arjuna, aquel que, mediante la comparación con su propio ser, ve la verdadera igualdad de todos los seres, tanto en su felicidad como en su aflicción, él es un verdadero yogi, o un yogi perfecto más bien. Así que, para responder a la pregunta, ¿que conciencia de Dios es conciencia de unidad? Sí, porque la persona, como lo está diciendo aquí Krishna, la persona se da cuenta de que yo tengo una igualdad con todos somos iguales, ya no solamente como un eslogan, sino como una realidad. Somos iguales todos. Ya no solamente es una conexión de igualdad con los demás, sino también nos vamos gradualmente, nos vamos dando cuenta de que también soy igual con el Señor Supremo. Eso es maravilloso también. Con la gran diferencia de que Él es ilimitado y yo soy muy pequeño, pero somos iguales. Puedo observar esa igualdad de cómo en un sentido soy igual a todos los demás y en un sentido también soy igual al Señor Supremo. Por ello todos estamos interconectados, como tú preguntabas, Siamelis. Sí, todos estamos interconectados. Ahora, la segunda parte de tu pregunta de conciencia de Dios implica un despertar a la responsabilidad de parte de todos. No sé si entiendo esta pregunta. A ver, la forma en la que la entiendo es que si es necesario que todos despierten para que esa conciencia de Dios crezca. Así es como la entendí. No es necesario que todos los demás despierten. Lo cierto es que, vamos a verla de vuelta, conciencia de Dios implica un despertar a la responsabilidad de parte de todos. Sí implica una responsabilidad, sí, sin duda. Y de alguna manera aquellos que vamos recibiendo más luz nos vamos dando cuenta de que es importante compartir esa conciencia con otros en la medida en la que sea posible y de acuerdo a las circunstancias en las que estamos. Es posible
transmitir esa conciencia de Dios también. En un sentido nos vamos volviendo responsables de ello, ¿no? Y algunos lo van a tomar y otros no. Algunas almas, algunos seres están en el punto de sí tomar esa conciencia de Dios y abrazarla. Algunos otros se van a quedar simplemente más distantes, observando esa conciencia de Dios, como admirándola. Algunos otros se van a quedar tan distantes que no quieren para nada acercarse a nada que tenga que ver con Dios, nada que tenga que ver con hacerse responsables de sí mismos, ¿no? Porque cada alma está en situaciones diferentes, en niveles de conciencia diferentes. Así que sí, todos somos responsables, pero afortunadamente, a pesar de que otros todavía no se hagan responsables de sí mismos, eso no detiene mi progreso espiritual, y en un sentido eso es maravilloso también, porque ese progreso espiritual y ese trabajo del ser, nada lo puede detener. No hay cosa que pueda detener ese proceso espiritual, nada. Ni una crisis política, ni una crisis, ni ningún tipo de crisis, digamos, en la misma salud de la persona. No hay nada que pueda detener el avance espiritual de alguien que realmente quiera avanzar. Ya sea que viva en cualquier situación, ya sea que tenga cualquier edad, que sea un hombre, que sea una mujer, que tenga cualquier tipo de gustos, tendencias sexuales, no hay nada que pueda impedirlo. Si una vez que la persona tenga el deseo de progresar, a pesar de que todos alrededor mío estén, digamos, sin esa responsabilidad de sí mismos, no hay nada que lo pueda detener, que lo pueda frenar. Y más aún, si estamos en compañía de personas que también van en esa dirección, pues se potencia. Sigo leyéndote, Semelis. Gran responsabilidad, sin duda, siempre que sea desde el amor, desde el amor compasivo y comprensivo, y el conocimiento trascendental, sí. Sí, es una responsabilidad compartir la conciencia de Dios, y gracias por incluirlo aquí, te agradezco. Siempre y cuando sea desde el amor y compasivo y comprensivo. Sí, es así como lo han hecho los grandes maestros, nuestros grandes acharyas, transmitir esa conciencia de Dios con compasión y con comprensión, con paciencia, y con esas cualidades que son tan necesarias. Muy bien, así que estimados amigos, estimados Vaishnavas, continuemos con nuestro esfuerzo de progresar en el ser, como decíamos hacia el final, nuestro esfuerzo por seguir apropiadamente, seguir estudiando y seguir comprendiendo cuáles son los preceptos de la conciencia de Dios, seguir esforzándonos en vivir esos preceptos. Continuemos en nuestro esfuerzo de aplicarlos a nuestra vida y darnos cuenta de cómo nuestra vida se transforma y adquiere mayor luz. Sigamos en el esfuerzo por observar, hacer esa introspección hacia nosotros mismos y darnos cuenta de cómo está siendo iluminada, digamos, desde el interior nuestra propia vida. Y sigamos de esa manera propiciando un bienestar para la tierra, propiciando, sí, un placer para la tierra, viviendo como seres humanos responsables de su propio ser, no solo responsables de su economía y de su salud y del agua y responsables de separar los desechos orgánicos, inorgánicos. Todo eso también es parte, pero responsables cada quien de su propio ser. Cuando alguien se vuelve responsable de su ser, entonces le da placer a la tierra, de acuerdo con lo que leímos en este verso. Muy bien. Deseo que tengan un día muy excelente, que sea provechoso para sus actividades, y nos vemos mañana. Hare Krishna.